Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, como es costumbre, tenemos 3 temas que son noticia, profundizamos en ello. Y como siempre, se los presentamos en titulares. Es Noticia México. La Suprema Corte de Justicia declara constitucional la consulta popular sobre un juicio a varios expresidentes del país. Sin embargo, la pregunta tuvo modificaciones y fueron eliminados los nombres de los exmandatarios. Según los magistrados, para no afectar el debido proceso. ¿Qué viene ahora en esta inédita acción? Vamos a verlo. En Noticia Ecuador, pese a todas las trabas posibles, la fórmula Araújo-Rabascar por la Unión de la Esperanza podrá participar en las presidenciales del próximo año. La explosión de alegría al conocer el resultado del Consejo Nacional Electoral evidencia las dificultades democráticas del país y el esfuerzo social para que se haga lo correcto. Hechos que analizamos. Y en Noticia Uruguay, la coalición del gobierno salva al general Guido Manini del desafuero parlamentario. La Fiscalía esperaba imputar al exjefe del Ejército por omitir información clave sobre una desaparición forzada durante la dictadura. Nos preguntamos lo siguiente: ¿para cuándo entonces la verdad y la justicia sobre este oscuro capítulo del país? Vamos a verlo en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia México, la Suprema Corte de Justicia declara constitucional la consulta popular para emprender un juicio de esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en los años pasados por actores políticos. Los mexicanos celebran la decisión en las calles. Con 6 votos a favor y 5 en contra, el Pleno de la Suprema Corte declaró constitucional la materia de la consulta popular planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La pregunta aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo previsto en el artículo 26, fracción segunda de la Ley Federal de Consulta Popular, es la siguiente. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? La Corte reformuló la pregunta a realizar en el referéndum. Eliminó los nombres de los exmandatarios Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y quitó las referencias sobre las posibles sanciones que mencionaba el texto propuesto por el Ejecutivo. La pregunta aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo previsto en el artículo 26, fracción segunda de la Ley Federal de Consulta Popular, es la siguiente. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Al inicio del debate, el presidente de la Corte señaló que el instrumento de consulta popular cumple un rol pacificador y devuelve el poder a la ciudadanía para manifestarse sin intermediarios. Esperaría que hoy la Corte no desaprovechara la oportunidad de asumir con responsabilidad histórica su rol en la protección de los derechos humanos de participación política. No nos corresponde ser una puerta cerrada, sino el puente que permita a todas las personas intervenir en las grandes discusiones nacionales con pleno respeto a la totalidad de nuestro marco constitucional. 5 de los ponentes, en cambio, expresaron los motivos por los que creen que la materia de la consulta es inconstitucional. El sentido de esta decisión no tiene nada que ver, insisto, con que se trate de expresidentes de la República, ni intereses personales, podrían ser 6, 7, 10, 100. Eso no avalaría el que no pueden consultarse, en que la materia no es constitucionalmente consultable.
La Corte enviará al Senado la pregunta aprobada en las próximas 24 horas para continuar el trámite de aprobación de la consulta popular, que ahora deberá ser sometida a votación en ambas cámaras del Congreso. El presidente AMLO propuso que de aprobarse se realice el 6 de junio de 2021, misma fecha de las elecciones parlamentarias a mitad de su sexenio. La decisión de la Corte es bien recibida por más de 2 millones de ciudadanos que firmaron a favor de la consulta. Decenas celebraron en las calles. En redes sociales generó controversia. El diputado federal Diego del Bosque cuestionó: ¿por qué se enojan tanto? Todavía pueden ir a votar en contra para defender a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y EPN. Por su parte, el periodista Epigmenio Ibarra escribió: las y los ciudadanos somos los únicos que, mediante la consulta, podemos hacer que todo el andamiaje político, económico y mediático que protege a criminales como Salinas, Calderón y Peña se venga abajo y tengamos verdad, justicia y garantía de no repetición del crimen. Para el Ejecutivo, la propuesta de esta consulta nace del clamor popular de esclarecimiento y justicia por 5 periodos caracterizados por la concentración desmesurada de la riqueza, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados, quebrantamiento del Estado de Derecho, entre otros. ¿Qué más ha sucedido durante esta jornada? Le preguntamos a Eduardo Martínez desde el DF. Eduardo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, qué gusto acompañarte en esta emisión de Es Noticia. Efectivamente, pues se trata de un hecho histórico para los mexicanos, sobre todo tal como lo describía la nota que me precedió, pues la mayoría del Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional esta solicitud de consulta popular que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero recordemos que no es la única opción que se había planteado para poder llevar a juicio a los expresidentes de México. También se tiene una iniciativa ciudadana que ahora mismo se encuentra en el Instituto Nacional Electoral. Ahí se están contabilizando y también se está corroborando la calidad de las más de 2.700.000 firmas que se recabaron en menos de 15 días para poder solicitar esta consulta popular, que de realizarse tendrá sitio el próximo año, en 2021, cuando se realice el proceso electoral intermedio, donde se elegirán pues un nuevo Congreso. También habrá importantes elecciones en los estados, porque 15 estados estarán renovando sus gobernaturas, además de que también habrá elecciones locales en materia legislativa y también para renovar algunas presidencias municipales. Tatiana, pues esta es la situación el día de hoy. El presidente muy temprano en su conferencia matutina había señalado que si no se declaraba la constitucionalidad, pues sería un precedente bastante grave para el país, sobre todo porque se estaría coartando la posibilidad de que los mexicanos participen en una decisión como esta. Están ahora llamando a juicio, o podrían llamar a juicio más bien, a 5 expresidentes, desde Carlos Salinas de Gortari, también Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y también Enrique Peña Nieto. A ellos les culpan de distintas violaciones graves en contra del pueblo de México en materia de derechos humanos, pero también en lo que tiene que ver con la situación económica. Algunos están señalados de haber permitido la privatización y la implementación de un modelo neoliberal que vino en detrimento de la calidad de vida de los mexicanos. Gracias, Eduardo. Todos estos hechos vamos a analizarlo de inmediato. Para ello nos acompaña Máximo Modonesi, profesor del Centro de Estudios Sociológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en movimientos sociales y políticos. Profesor Modonesi, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, profesor Modonesi. Primero quiero conocer su visión acerca de lo sucedido específicamente hoy en esta jornada bastante extensa dentro de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, en realidad es un asunto relativamente bizarro porque, por un lado, se acepta que es constitucional, pero al cambiar la pregunta se cambia radicalmente el sentido de la consulta. Digamos, el hecho es un hecho político. Entonces, en el hecho político la consulta no es vinculante, servía
al gobierno y al partido de gobierno y a los sectores populares que lo respaldan, como para abrir una puerta de legitimar una acción que es una acción política, porque en realidad los caminos legales están relativamente abiertos. Y además la consulta no es que abra mayores caminos legales, simplemente habilita y le da impulso a algo que el propio gobierno y el propio presidente yo creo que se resiste a hacer sin ese respaldo porque es muy delicado, es enjuiciar a expresidentes. Ahora, la pregunta tal como fue reformulada no abre a eso, porque habla de actores políticos, habla de decisiones políticas, es tan genérica que eventualmente bien se puede decir que ya no es la misma pregunta. Entonces creo que ahí se va a abrir una polémica, se va a abrir un problema, porque por un lado es posible que el presidente y el partido de gobierno pues asuma que la consulta va en el sentido de fondo del juicio a los expresidentes, pero el texto ya no es ese. Precisamente, sí, precisamente, profesor Modenesi, en todo caso, todo lo que antecede a este proceso es el señalamiento particularmente a 5 expresidentes por corrupción y por los malos gobiernos con todo lo que ya se sabe con cada uno de ellos y sus características. Así que la pregunta es, el hecho de que no esté contemplada de manera descrita tal como lo plantea allí, porque dice la Corte Suprema de Justicia que esto no se ajusta a derecho, la gente sabe ya que es por ellos que esta consulta popular del próximo año será por los expresidentes. Sí, pero al mismo tiempo, o sea, los otros podrán decir que no, o sea, ni siquiera dice expresidentes, porque dice actores políticos. Es una cosa, realmente le dieron una vuelta muy particular, porque no solo despersonalizaron, lo cual también en términos jurídicos hay argumentos para despersonalizar, porque es complicado hacer una consulta, algo que está normado con nombres y apellidos. De hecho, yo creo eventualmente que la formulación inicial tenía que haber sido expresidentes. Pero se le quiso dar un tono más contundente y poner nombres y apellidos para, digamos, que la gente recuerde un poco quiénes fueron y recuerda también los agravios que se cometieron en ese periodo. Pero también el hecho de enlistar nombres y apellidos, obviamente, pone en tensión el Estado de Derecho tal como está formulado. Allí es donde se ampararon, yo creo, los jueces para dar una vuelta, que es una vuelta de tuerca mucho más lejana. Además, realmente esa pregunta no quiere decir nada, porque dice actores políticos y procesos de decisiones políticas. Eso tiene que ver, podrían ser partidos, ni siquiera se habla de Estado y de gobierno. Entonces, yo creo que sí hay un problema. Sí hay un problema ¿cuál es el problema? El problema es que se puede dar una batalla política, digamos, la gente puede pensar que está votando por algo que tiene que ver con los expresidentes, del otro lado pueden argumentar que no, y la resolución finalmente es una resolución política. Pero en el texto, o sea, el hecho de la consulta y de la famosa participación ciudadana queda totalmente desvirtuado en ese sentido. Queda en mano de interpretaciones de los actores en pugna, que son actores políticos, una vez más, partidos, y el texto, o sea, la gente, ¿cómo se le va a explicar ese texto? O sea, la gente que no está involucrada, que no está clara en su posición. O sea, también no hay acción. Si una consulta puede ser un hecho de participación ciudadana que tiene una dimensión educativa, formativa. En ese caso también me parece que queda desvirtuado. Yo supongo que no va a quedar ahí la cosa, ¿eh? Creo que el Senado no creo que vaya a dejar pasar esa fórmula de esa pregunta, que además es ridícula en términos jurídicos. O sea, es increíble que una corte haya formulado una pregunta de esa naturaleza que no tiene ningún sentido. O sea, ningún sentido y ningún tipo de precisión. O sea, ¿qué pregunta es esa? Yo me lo pregunto, realmente es ridículo. Sí, pues muy interesante escucharlo a usted, porque inmediatamente veo cómo incluso con esa pregunta y con el cambio que se le hizo, con la reformulación de la misma, aparecieron muchos ataques, incluso en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diciendo que sucumbieron a presiones del Ejecutivo, del presidente López Obrador. Sí, y yo al mismo tiempo tengo la sensación de que hicieron una jugada como para descarrilar la consulta. O sea, no tuvieron la fuerza como para frenarla, pero descarrilarla. Eso sería como la metáfora que yo usaría. Es decir, llevarlas en otro binario, tratar de llevarla a otro binario. Pero entonces no es tampoco así. Pero es probable, ¿existe algún indicio de que el presidente López Obrador hubiese presionado, hubiese incidido en las posturas de los magistrados? Bueno, que es de lo que se le acusa por parte de la oposición.
Sí, bueno, el presidente intervino en términos de que dio una opinión y dio una opinión fuerte y contundente, pero digo, lo que resulta es solo eso, o sea, no que haya intervenido de otra manera. Es legítimo que dé su opinión, él tiene su interpretación de los hechos. Yo personalmente creo que el presidente necesita de esa consulta para salir de un impasse, que es que digamos, en su discurso y en su programa está la idea de romper con la impunidad de los expresidentes, de restablecer, digamos, un principio de justicia que fue vulnerado con un ejercicio arbitrario del poder presidencial en sexenios anteriores, pero al mismo tiempo necesita fuerza y legitimidad para hacerlo. Y por lo tanto la consulta, lo que necesita esa consulta para decir no es un capricho mío, no es una venganza personal, es un deseo popular. Entonces necesita que esa pregunta esté formulada también en términos claros. Porque si no, una vez más parece como al personalizar contra los expresidentes, también personaliza en términos de su propia voluntad. Entonces, lo que sí está, digamos, no es una presión indebida, pero es un juego político muy claro y muy personalizado también de su parte. Claro, en todo caso, en cada uno de los poderes públicos está también parte del juego de la misma institucionalidad. Ahora, usted hablaba acerca que el Senado no se va a quedar quieto. Es decir, ¿existe alguna probabilidad que otra vez la pregunta sea reformulada? Bueno, yo personalmente creo que una pregunta como esa no puede ir a consulta. Esa es mi opinión personal, porque sería una burla al proceso de consulta. O sea, no se puede inaugurar un proceso de consulta popular con una pregunta que en su formulación no tiene ningún sentido. O sea, me parece que no es aceptable. O sea, sinceramente no es aceptable. Aceptable por la ciudadanía. Sería ridículo que ahora resulta que después se tiene que configurar un escenario en donde le tiene que explicar a la gente que esa pregunta no quiere decir lo que quiere decir otra cosa. Me parece que hay algo ahí que en algún momento alguien tiene que decir algo. O sea, es posible que no suceda, lo digo irónicamente, es posible que eso proceda porque en el fondo es un empate técnico ese. Es un empate. Me parece que es un empate. Sí. Entonces, a lo mejor en el empate ambas campos se quedan conformes. Unos con que la consulta va y el otro con que va desvirtuada y por lo tanto se puede aprovechar esa formulación de esa pregunta. Pero al mismo tiempo lo que queda entre medio es un poco una situación grotesca. Sí, ahí ya en el hecho concreto en sí mismo, en esta lucha en contra de la corrupción y para decir no a la impunidad, que bien usted recordaba, así fue parte de la campaña del presidente López Obrador y ahora en ese sentido que él avanza, ¿hay alguna correlación del caso de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, con todo lo que él sabe, con señalamientos a Enrique Peña Nieto que hayan sido un jalonador de esta consulta? Sí, o sea, claro que, o sea, lo que están es que se ve que hay elementos. O sea, de hecho, en la formulación presuntos actos de corrupción, no me acuerdo cómo era, no me acuerdo, pero había una presunción de culpabilidad en la primera formulación de la pregunta, que quiere y se infiere que hay materia para acusarlos. Entonces, yo creo que sí, o sea, que hay una relación directa, es decir, ahora sí hay materia para hacerlo, el punto es si se hace. Ahora, en términos legales, sí se puede, siempre y cuando no esté el tema del fuero, del periodo presidencial, de la retroactividad. O sea, hay una serie de candaditos legales que habría que ir viendo. Entonces hay que ver qué elementos hay de lo que declaró Lozoya o elementos fácticos que permiten qué tipo de juicios en un marco legal que digamos que tiene candados, porque incluso se eliminó el fuero presidencial, pero se eliminó el fuero, pero no. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos en este momento vía telefónica, profesor. Exacto. Se eliminó el fuero, pero no para los anteriores presidentes. Entonces hay de cualquier manera un intríngulis legal que resolver para ver qué se va a juzgar. Pero sí parecería, obviamente, que hay elementos para que eso se dé en los resquicios que permite la ley, porque también eso está claro. En la primera y la segunda formulación de la pregunta se dijo siempre del marco legal vigente. Ambas preguntas tienen claro que tampoco se pueden violentar las leyes y las leyes permiten cierto margen de maniobra restringido respecto al actual presidente.
Sin duda, una cosa es la consulta popular como una acción precisamente ciudadana y la otra cosa es el sistema de justicia, el sistema legal que tendrá que actuar en tal caso. Profesor Modenesi, muchísimas gracias por ese análisis. Buenas noches. Le agradezco la invitación. Buenas noches a usted. Gracias a usted. Buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia, al volver en Noticia Ecuador. Pese a todas las trabas posibles, la fórmula Arauz-Rabascal de la Unión por la Esperanza podrá participar en las presidenciales del próximo año. La explosión de alegría al conocer el resultado del Consejo Nacional Electoral evidencia las dificultades democráticas del país y el esfuerzo social para que se haga lo correcto. Hechos que analizamos al volver en Es Noticia. Un recorrido que te invita a conocer las diferentes danzas tradicionales en México. Estamos representando a la madre naturaleza. Todo es natural. Y esta danza pues ya es una de las danzas más antiguas de México. Sábado, solo por Telesur. ¿Quiénes mueven las fichas? ¿Qué intereses motivan a los actores detrás de cada suceso? Se despliega el tablero en Jugada Crítica. Indaga cada acontecimiento de lunes a viernes, solo por Telesur. En Noticia Ecuador, el Consejo Nacional Electoral aprueba finalmente el reemplazo de la candidatura del expresidente Correa en medio de manifestaciones. Así se da paso a la inscripción del binomio Andrés Arauz y Carlos Rabascal para las elecciones presidenciales del próximo año. La presión popular ecuatoriana e internacional logró que el CNE, con la presencia de 4 de sus 5 máximas autoridades, la autorización a la coalición progresista para la inscripción de Carlos Rabascal como dupla para Andrés Arauz. Una vigilia de más de 48 horas en las afueras de la sede del CNE, en Quito, protagonizada por cientos de personas provenientes de todo el país, fue la medida tomada por el pueblo para manifestar pacíficamente en defensa de la candidatura de la lista 1, encabezada por Andrés Arauz. Con esos principios, como mujer, defensora de los derechos de participación política, defensora de que la riqueza de nuestro país y de la democracia es su diversidad y representación. El informe del órgano comicial, finalmente aprobado la madrugada de este jueves, con 3 votos a favor, incluyendo el de su presidenta Diana Tamián, otorga al partido UNES un margen de tiempo de 48 horas para formalizar la inscripción de Carlos Rabascal en reemplazo de Rafael Correa, para completar el binomio con Andrés Arauz. Gracias, señora presidenta. Me permito informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que existen 3 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención,
Consecuentemente, se aprueba el presente informe y presente memorando y consecuentemente se concede a la Alianza 1-5 Unión por la Esperanza el plazo de 2 días para que designe el reemplazo del candidato a la vicepresidencia de la República. Quiero agradecerles a ustedes, a todas las ecuatorianas y ecuatorianos que se movilizaron y que movilizaron la conciencia de toda una república. Ustedes son los verdaderos héroes de este primer paso. La Internacional Progresista y el Grupo de Puebla fueron algunas de las voces mundiales que se sumaron al clamor que agitó tanto las calles de Quito como las redes sociales. Con este primer paso logrado, el Movimiento Progresista de Ecuador debe cumplir con el requisito de la inscripción de Rabascal en el lapso establecido para que ya no haya más trabas para su participación en los comicios presidenciales de 2021. Tenemos más información a esta hora desde Quito con nuestra corresponsal Denise Herrera. Denise, muy buenas noches, y lo que viene ahora que resulta fundamental, nada más y nada menos que en medio de la complejidad del país, carrera electoral. Hola Tati, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Telesur. Así es, luego de una jornada larga e intensa, más aún cuando el Pleno del Consejo Nacional Electoral cambió varias veces la hora de inicio de la reinstalación de esta sesión. Finalmente lo hizo a medianoche con una vigilia permanente en los exteriores de la Corte, justamente del Consejo Nacional Electoral, quiero decir, en defensa de la democracia, atentos a la decisión del Pleno del CNE. Finalmente, como escuchábamos en el informe, el voto de la presidenta del CNE, Diana Tamain, resolvió aprobar este informe jurídico, y recordemos que antes de que se aprobase este informe, inclusive había renunciado el propio director de la asesoría jurídica del CNE, por lo cual había muchas dudas y mucho temor en relación a cuál sería finalmente el pronunciamiento del CNE. Ahora, Tati, así como también lo revisábamos en el informe, tiene 48 horas UNES para finalmente avanzar con las observaciones que le ha hecho el Pleno del CNE. Una de ellas es principalmente también contra la candidatura de Andrés Arauz en relación al número de su cédula de identidad. No habría respondido justamente a hacerla precisa, por lo cual deben resolver ese tema, y también sin duda el tema central, que es el reemplazo por el expresidente Rafael Correa, quien lleva una sentencia ejecutoriada, parte de la persecución política que ha venido denunciando los principales líderes de la Revolución Ciudadana. Pero además, Tati, algo que llamaba la atención en este contexto es justamente el pronunciamiento del TSE, justamente el Tribunal Contencioso Electoral, que hace público hoy algo que fue justamente una medida en relación a suspender la inscripción de la candidatura del expresidente Rafael Correa, y es sobre inclusive lo que dice este informe, sobre que el expresidente Rafael Correa no se presentó justamente presencialmente para hacer su inscripción. Había una mala interpretación de esa norma, y hoy el tribunal ha hecho justamente un pronunciamiento que dice que declara inaplicable un inciso del reglamento de la democracia interna que obligó a los postulantes a aceptar su candidatura en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Esta demanda fue interpuesta por el movimiento Manavitas y Podemos de ámbito provincial, y en este análisis y esta decisión ahora del Tribunal justamente contencioso electoral lo hace hoy, 1 de octubre, luego de que ya finalmente se inhabilita la candidatura del expresidente Rafael Correa. Así que bueno, es una situación ahora, simplemente hay que seguir los tiempos electorales. Se espera que este mes finalmente se acepten la inscripción de los diferentes movimientos políticos, y como dice justamente las fechas de las próximas elecciones, comenzaría formalmente ya el 31 de diciembre la campaña electoral. Para claridad, Denise, entonces el presidente Correa, expresidente Correa, quien era el candidato a la vicepresidencia, tenía razón. Se podía inscribir tal como lo habían establecido, tal como lo habían presentado. Este tribunal lo que hace es darle la razón. Exactamente, parte de este comunicado que se hizo público hoy en casi todos los portales termina justamente argumentando algo que venía siendo solicitado, argumentado por la Revolución Ciudadana y por el mismo expresidente Rafael Correa en relación a la interpretación de esta normativa, que hoy finalmente se elimina, Tati. Hoy, 1 de octubre, se elimina esto luego del pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias, Denise. Buenas noches.
Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Mario Ramos, analista político. Nos acompaña también desde Quito, la capital ecuatoriana. Mario, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un saludo cordial a ti y a toda tu teleaudiencia. Muchísimas gracias. Primero quiero preguntarle desde una visión, tal vez si se quiere, un poco más emotiva para tratar de entender cuál es la situación que hay verdaderamente en el país ante tal nivel de preocupación de la probabilidad también eventual de haber proscrito la candidatura de Araújo Rabascal para que se mantuviesen durante más de 48 horas en vigilia cantidad de gente afuera del Consejo Nacional Electoral, pero sobre todo la celebración. Es que no estamos hablando de un triunfo de una elección presidencial, estamos hablando de algo tan sencillo como que hay una fórmula de candidatos a una presidencia que van en una papeleta y por los que se puede votar. Tú lo has descrito muy bien. Eso se entiende porque ha habido una completa, digamos, persecución política, ha habido un intento de proscribir a la Revolución Ciudadana y a sus candidatos. Recordemos que anteriormente tres partidos fueron prácticamente, tres intentos de inscripción fueron prácticamente negados. Y esta última que se estaba haciendo con Centro Democrático, que es un partido prestado, ¿no? Se intentó proscribir y anular al binomio. Y como se señaló en la nota introductoria, el Consejo Nacional Electoral le dio la razón al presidente Correa porque prácticamente reconocieron que estuvo inscrito, ¿no? No aprueban el binomio por el tema del juicio que ya se ejecutó. Entonces, esa es la razón. Y en ese marco, claro, se entiende que es una gran victoria porque la presión popular y otros elementos contribuyeron para que el Consejo Nacional Electoral no se atreva a anular el binomio, ¿no es cierto? Y llevar a cabo un proceso electoral absolutamente fraudulento. Sí, porque ya intentaron que la papeleta básicamente esté integrada por elementos o partidos de derecha y a la única opción progresista o de izquierda prácticamente le iban a negar, siendo una corriente importante aquí en el país. Entonces, en ese marco se entiende la emoción, digamos, la emotividad, se celebra como un gran triunfo haber permitido, no haber, digamos, no permitir que el Consejo Nacional Electoral dé paso a esta proscripción del binomio. Sí, eso es importante precisamente para tratar de entender cuál es el estado de la democracia, de la institucionalidad que está viviendo el país en este momento ante tal nivel de explosión, de alegría, y como decían en tantas redes sociales, incluso el expresidente Correa, estamos muy contentos por este primer paso. Ahora, quedan 48 horas para que se atiendan todas las solicitudes que hace el Consejo Nacional Electoral. ¿Es parte también de un trámite normal o hay algo que también permita pensar que hay preocupación para mantener la alarma en que por allí podría haber otra vez un intento de bloqueo de la candidatura? No creo que, ya superado este gran escollo, no creo que haya un nuevo intento de bloquear el binomio. Simplemente tenía que encontrar algún pretexto, ¿no es cierto?, alguna fórmula, digamos, burocrática para justificar ese plazo, ¿no? Y sobre todo justificar la negación de aceptar la candidatura del expresidente Correa y permitir la inscripción del nuevo candidato, el señor Rabascal. Entonces, simplemente eso, digamos que es un proceso normal, porque el proceso político, que es lo fundamental, o sea que aquí no se jugaba cosas jurídicas, se jugaban cuestiones políticas. Entonces el hecho es que eso ya, ese escollo principal está superado y simplemente yo creo que se vienen únicamente cuestiones formales, ¿no?, para acabar de inscribir el binomio de la Revolución Ciudadana. Sí, lo cual resulta muy importante sin duda en este momento.
Con respecto a lo último que nos estaba diciendo nuestra corresponsal Denise Herrera, pareciese que son fichas que se van moviendo y que luego intentan ser reacomodadas. Se lo pregunto porque hoy hemos visto cómo en distintas oportunidades, no solamente a través de los medios convencionales, sino a través de redes sociales, la presidenta del CNE dice que actúan con transparencia, que actúan apegados a la ley y que no va a permitir ningún tipo de presiones sobre este órgano que resulta ahora fundamental en la carrera electoral. Bueno, eso es el discurso políticamente correcto, como se suele decir. No, los hechos le desmienten, porque, como dije anteriormente, ¿no? Se ha intentado proscribir a la Revolución Ciudadana desde el principio, desde hace meses, ¿no? Entonces se le robaron primero el partido, Alianza País, luego se intentó uno con Maná, luego se intentó otro con Compromiso Social, que le quitaron el registro al Partido Compromiso Social. Entonces, por eso se refugiaron en este Partido Centro Democrático, que les dio cabida. Entonces, los hechos demuestran que no es así, ¿no? Además está el juicio express contra el expresidente Correa también, que es un juicio supremamente rápido, ¿no? O sea, todo surgió a toda velocidad en estas últimas semanas para que se ejecute la sentencia. Entonces todos los hechos demuestran que no es así, ¿no? Simplemente hubo elementos, hubo variables, y la principal, yo creo que aparte de la presión popular, hubiese sido muy difícil, ¿no? Gobernar este país en el eventual de que, bueno, cualquiera si ganara la derecha en las próximas elecciones, gobernar con unas elecciones absolutamente ilegítimas. Claro, sí, usted me ha hablado en varias oportunidades de los logros de la presión social, en este caso un ejemplo bastante claro, porque se mantuvieron afuera del Consejo Nacional Electoral. Quiere decir entonces que en conclusión tendrá que mantenerse la presión social para que estas instituciones actúen en derecho. No está por demás, ¿no? Mantener la presión social, eso, y sobre todo, no solo ha sido la presión social en las calles, ha sido una presión social también en redes sociales, ha sido también la presión internacional, ha sido otros elementos que se han ido jugando en estos tiempos. Entonces, nunca está de más, porque al sector popular no le queda otra, o sea, tomarse las calles y jugar en ese sentido, en ese escenario, ¿sí? Porque las instituciones aquí en el país están completamente deslegitimadas y la gente no cree en las instituciones. Entonces toca jugar a la movilización popular, a la movilización social y política. Eso es lo que toca para presionar y que se haga cumplir la ley, porque lo único que se pide es que se cumpla la ley, es todo. Exactamente, eso es lo que se pide, nada más y nada menos, que resulta a veces tan difícil. Y en este caso lo veíamos sobre todo con el presidente y expresidente, y luego también ya es pocos días candidato a la vicepresidencia del país. Muchísimas gracias, Mario, por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Uruguay. La coalición del gobierno salva al general Guido Manini Ríos del desafuero parlamentario. La Fiscalía esperaba imputar al exjefe del Ejército por omitir información clave sobre una desaparición forzada en plena dictadura. Nos preguntamos lo siguiente: ¿para cuándo la verdad y la justicia sobre este oscuro capítulo del país? Lo analizamos al volver en El Noticiero. Aquí estoy frente a los muros, libre de hablar realidades, de celebrar mis conjuros, de cantar nuestras verdades. Vengo de todas las madres con hijos nunca encontrados. Soy el sueño de mi padre, el de un continente alzado. Yo vine a mostrar los rostros, a nombrarme en tus palabras, para sabernos nosotros, para que el camino abra, a decir lo necesario, de pie junto a mis hermanos, señalar a los contrarios, alzando en puños las manos. Celebro la justa hora de no bajar la mirada, de buscar allí en la aurora nuestra historia liberada. Telesur, 15 años al aire, libres.
Un recorrido que te invita a conocer las diferentes danzas tradicionales en México. Estamos representando a la madre naturaleza. Todo es natural. Y esta danza pues ya es una de las danzas más antiguas de México. Sábado, solo por Telesur. En noticia Uruguay, el Senado rechazó la propuesta de desafuero del excomandante en jefe del ejército Guido Manini Ríos. Una decisión que ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones y víctimas de los crímenes de la dictadura. Este jueves quedó sin efecto la iniciativa legislativa de la Cámara Alta que pretendía el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del senador y oficial retirado del ejército uruguayo, Guido Manini Ríos, quien actualmente es dirigente del partido de extrema derecha, Cabildo Abierto. El grupo parlamentario de la coalición de gobierno conformado por el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto votó en contra de la comparecencia del general Manini Ríos ante la justicia por presuntos crímenes que habría cometido cuando ejercía funciones como oficial activo del ejército. En contraposición a la decisión del Senado, Ignacio Errandonea, militante del colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, asegura que el senador Manini Ríos estaría estrechamente vinculado a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura. Y es muy grave porque tenemos un excomandante en jefe que está reivindicando el accionar de las Fuerzas Armadas durante el periodo de la dictadura. O sea, señor Manini Ríos lo sabía. Parlamentarios del Frente Amplio recordaron que Manini Ríos aseguró durante la campaña presidencial de 2019 no tener problemas en dar cuenta de sus acciones personales durante la dictadura. En realidad, hoy la determinante de tener que tomar una posición está determinada por la posición que asumió el senador Manini. Porque el senador Manini asumió los compromisos de que él iba a ir a declarar las veces que le llamaran, y lo dijo en campaña electoral y lo dijo muchas veces. Las demandas de reparación moral exigidas por los afectados por la dictadura se exacerbaron este martes debido a la confesión oficial del coronel Gilberto Vázquez, quien se encuentra en prisión por sus crímenes durante el régimen de facto que gobernó el país en 1973 y 1985. Pero cabe destacar que he ejecutado numerosas personas, secuestrado y apremiado en varios países, recibiendo por ello felicitaciones de los altos mandos del ejército durante el proceso y en democracia hasta el año pasado inclusive. Firma Gilberto Vázquez. Familiares de torturados, asesinados y desaparecidos denuncian que a más de 35 años de haber sido abolida la dictadura militar, sectores castrenses han esquivado sus responsabilidades. ¿Saben dónde están nuestros familiares? Hoy las Fuerzas Armadas siguen siendo responsables de la desaparición, de que permanezcan desaparecidos nuestros familiares. ¿Hasta cuándo? Asimismo, exhortan al Estado uruguayo a profundizar las investigaciones y tomar acciones penales que a día de hoy permanecen impunes. Porque vamos a entenderlo, nosotros somos familiares de desaparecidos,
no tenemos ninguna función de investigar. Es el Estado que debe dar respuesta a lo que pasó, a la barbarie que hicieron la dictadura, que hizo el Estado con nuestros familiares y con la sociedad toda. Cabildo Abierto es una organización política de extrema derecha, estrechamente vinculada a exoficiales cercanos a la dictadura que gobernó el país entre 1973 y 1985, que defiende posiciones ultraconservadoras que en ocasiones vulneran elementos democráticos y garantías fundamentales. Vamos hasta Montevideo con nuestro corresponsal Mateo Grille y más información. Mateo, más reacciones con respecto a esta decisión en el mundo político del país. Por ejemplo, la postura después de que el Frente Amplio viera perdida la iniciativa que tenía este fiscal de imputar al exgeneral o al general retirado Guido Manini Ríos. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Tatiana? Sí, efectivamente causó una indignación importante en la sociedad uruguaya, en las organizaciones de derechos humanos, esta resolución del Parlamento, de la Cámara de Senadores, que ya había sido anunciada días pasados por parte de los propios legisladores de la coalición que gobierna el Uruguay, de que no iban a dar lugar a pedido de... Fueron 16 votos finalmente sobre las 12 de la noche que alzaron sus manos los legisladores para bloquear esta posibilidad de que Manini compareciera ante la justicia, y fueron 15 votos los que sí pretendían levantarlo fuera para que fuera a la justicia, los 13 votos del Frente Amplio y 2 del sector Ciudadanos del Partido Colorado. De esta manera, Manini no va a ir a la justicia y no va a responder entonces por la acusación que se le hace por omitir informar a sus superiores el contenido de una confesión que hizo el represor Leonor, donde admitió haber torturado y tirado al mar el cuerpo ya sin vida de Roberto Gomenzoro, un joven que era militante de Tupamaro en el año 1973. Esto realmente es un crimen enorme, una confesión muy cruel, que Manini la conoció y nunca la elevó a sus superiores para que se investigara. Y esto es lo que estaba de alguna manera presente en la larga sesión de la Cámara de Senadores, que duró 12 horas y que no logró revertir la opinión que ya estaba consensuada en la coalición de gobierno, para que finalmente Manini Ríos, a pesar de que había admitido que no se pararía en los fueros para declarar sobre este tema, finalmente la coalición lo protege y le impide ir a la justicia, a comparecer ante la justicia por ese delito. Esto obviamente cayó muy mal en familiares de detenidos desaparecidos, cayó muy mal en la sociedad en general, en el PICNT, que es la Central Obrera del Uruguay, en los distintos colectivos de la sociedad civil, porque claro que hay una protección en este caso, de la coalición de gobierno del Uruguay, para que Manini no comparezca y se guarde ese delito que se guardó durante mucho tiempo, como otros tantos que eventualmente puede conocer y no va a decir. La última de las comparecencias de ayer en el Senado fue del expresidente José Mujica, quien además fue presidente mientras, en algún momento, mientras Manini fue jefe del ejército uruguayo, y en una locución que fueron nada más que 7 minutos, dijo que mirando a Manini en la Cámara de Senadores, le dijo que no le pedía que buscara justicia y no le pedía justicia para estos crímenes, sino simplemente que aportara verdad, y que él era de los pocos uruguayos, Manini Ríos, que tenía elementos suficientes como para conocer mucho de lo que aún se desconoce en la sociedad uruguaya respecto a los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Pues palabras que calan profundamente, sobre todo cuando tanto se exige verdad. ¿Dónde están además los desaparecidos? Pero quienes murieron, producto de las balas de la dictadura, ¿cuáles fueron las condiciones? Es decir, la verdad que se necesita para reconstruir una nación. Muchísimas gracias, Mateo. Buenas noches. Vamos con el análisis, nos acompaña para ello Gastón Grisoni, él es presidente de la Asociación de Expresas y Expresos Políticos Crisol. Gastón, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. No, muy buenas noches, gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Muchísimas gracias, Gastón. La primera visión que tienen ustedes después de este largo debate,
era previsible la votación, bien nos lo recuerda Mateo, se da así, pero al fin y al cabo se mantenía la esperanza en que algo pasara. Al final, la decisión es que el general retirado Manini Ríos mantiene su fuero parlamentario y eso le impide a la Fiscalía avanzar en el proceso de imputación de cargos. Efectivamente, teníamos la expectativa de poder lograr que el general Guido Manini Ríos compareciera ante la justicia por haber omitido informar al Poder Judicial acerca de la confesión que en un tribunal de honor realizó en el año 2018 el mayor Nino Gavazo, uno de los principales responsables de los procesos represivos durante el terrorismo de Estado. ¿Y esto qué significa en este momento? Estamos hablando de procesos muy largos, pero en esta coyuntura, ¿qué significa? Porque es un sector de la política a la que acude, entre otras cosas, el general Manini Ríos cuando decide lanzar su candidatura al Senado y bueno, pues gana. Bueno, desde el punto de vista personal va a haber que evaluar, tal vez obtuvo una victoria pírrica, porque él fue elegido senador sobre la base de prometer al electorado de que él, en caso de ser elegido, no se iba a amparar en los fueros parlamentarios para evadir la comparecencia ante el Poder Judicial. Es decir, que fue elegido sobre la base de un discurso que traicionó en la noche de ayer. No se amparó y además aceptó que el partido de gobierno lo amparara en mantenimiento de su fuero. La sociedad uruguaya constató de que efectivamente, es decir, la coalición gubernamental amparó al senador Guido Manini Ríos, lo protegió en función de la conveniencia política del momento para contar con sus votos para la aprobación del presupuesto de gobierno durante los próximos años. Como parte de la coalición de gobierno que la necesitan. Previo al discurso de Manini Ríos, que le dieron aproximadamente una hora para que presentara sus descargos, para que se defendiera, bueno, dijo muchísimas cosas, pero algo que sin duda destaca por la gravedad. Él dice que los familiares de los desaparecidos viven prisioneros del odio. Bueno, eso es parte de un discurso tremendamente de derecha, en la cual él desconoce al Poder Judicial, uno de los pilares del sistema democrático de gobierno, porque él no renuncia a sus fueros, porque descree del Poder Judicial. Él ataca permanentemente al Poder Judicial, que ha sido bastante timorato en cuanto a promover las causas de derechos humanos del pasado reciente. Aún así, él ataca permanentemente, tiene un discurso tremendamente agresivo a los efectos de amedrentar a los jueces y a los operadores judiciales que han venido con mucho esfuerzo llevando adelante las diferentes causas. En los últimos meses se han logrado algunos procesamientos y condenas muy importantes y en medio de todo esto ha reverdecido un discurso agresivo contra el Poder Judicial, contra los juicios y obviamente contra madres y familiares de detenidos desaparecidos, que es la organización que ha venido liderando la búsqueda permanente del destino de los compañeros, es no solamente hallar los restos, sino establecer claramente cuándo, dónde, cómo y por qué es que se llevó adelante esta práctica represiva. Sin duda, y los responsables desde los hechos mismos de la dictadura, los responsables políticos, los responsables civiles, todo lo que hay alrededor de eso, que se exige tanta verdad. Ahora, Gastón, algo que también pensándolo hacia adelante se interpreta de esta decisión que toma la coalición de gobierno con sobre todo el Partido Nacional, que es el partido oficial, el partido del presidente Luis Lacalle Pou. Veremos entonces impunidad política, porque ese es un mensaje que se está enviando también al proteger, o se lo pregunto a usted si creen que será así, al general Manini Ríos. Bueno, se protege al general Manini Ríos y es un cachetazo fuerte al Poder Judicial. Es un mensaje a los operadores judiciales para que no avancen en las causas.
Lo cierto es que ha quedado muy claramente establecido que hay a nivel de la sociedad un enorme respaldo a la causa de verdad, de justicia, de respaldo a madres y familiares y de apoyo a las investigaciones que hasta el momento se vienen llevando adelante por parte del Poder Judicial y a las condenas y las próximas condenas que esperamos para las próximas semanas. En Uruguay ha habido un pequeño número de oficiales condenados, pero tenemos expectativas de que la movilización permita seguir avanzando. Con respecto a un hecho político, no quiero dejar de preguntarle porque llama la atención, sobre todo hacia afuera de las fronteras de Uruguay, Gastón, y tiene que ver cómo votó el Partido Colorado, votó dividido. ¿Qué es lo que sucede? Esto también podríamos interpretarlo en hacia adelante, que va perdiendo parte de la coalición en ciertos procesos que lo acompañan en su tolda completa al gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. Bueno, es importante el voto distinto de un sector del Partido Colorado que se desvinculó de la política de impunidad. El sector ciudadano por primera vez se aparta de la política tradicional que había llevado adelante el Partido Colorado. La ley de amnistía fue promovida en un gobierno del Partido Colorado, estimulada con la mayoría del Partido Nacional. Es un sector importante del Partido Colorado que no acompañan el apoyo al general Guido Manini Ríos, y en ese sentido es importante y es muy destacable la posición adoptada por este grupo del Partido Colorado, que es un importante componente además de la coalición de gobierno. Volviendo al tema que resulta de fondo, con esto lo quiero despedir para entender si existe alguna otra probabilidad en ese tribunal de honor que estuviesen otras personas, otros militares y puedan entregar verdad. O este es un pacto de silencio generalizado con respecto al asesinato de este joven tupamaro, Roberto Goronzolo, en 1973. Está claro que Guido Manini Ríos no va a decir la verdad, no va a hablar, mantiene su fuero parlamentario. Quedó claro además con el discurso, es una palabra muy fuerte, pero es un discurso fascista, lo que veíamos además reflejado en medios de comunicación. Así que la probabilidad, si existe otro camino para conocer esa verdad. Bueno, el camino para llegar a la verdad es la actuación a fondo del Poder Judicial, que tiene todas las herramientas de la investigación criminalística para avanzar. Los tribunales de honor han demostrado claramente que las Fuerzas Armadas tienen información en su poder para llegar a dilucidar lo que pasó con los detenidos desaparecidos. Simplemente que no tienen la voluntad de contribuir efectivamente y de aportarle la información, porque los responsables, los que tienen la información, han sido individualizados y están en condiciones de aportar si fueran incluso presionados por los propios miembros de las Fuerzas Armadas. Hay un pacto de silencio que esperamos que en algún momento, con la movilización de los trabajadores y de los sectores de la población en general, pueda quebrarse. Muchísimas gracias por estas reflexiones, por ese análisis, Gastón, muy esclarecedor para entender este momento que vive el país. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches y saludos a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @Noticia Telesur. @Tatiana_Telesur. Hasta mañana. Sigan con nosotros.